que elevó el candidato presidencial Humberto de la Calle a propósito de una posible alianza con el exgobernador de Antioquia y candidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo. Saludamos a Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior. Doctor Gómez, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lucas, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, doctor Gómez, incluso después de haber participado en una consulta como la del pasado mes de noviembre, ¿Humberto de la Calle podría retirar su candidatura para adherir a otra campaña? Bueno, no se está hablando de retirar una candidatura para adherir a ninguna campaña. Yo creo que es importante precisar eso. ¿Qué es lo que es posible y qué es lo que establece la ley? Lo que se define a través de una consulta popular es obligatorio. Y lo que se definió en la consulta popular del mes de noviembre era que los colombianos que participaran de esa consulta popular debían definir cuál ciudadano liberal debía representar al Partido Liberal, quien sea en primera vuelta o en una consulta interpartidista. Así quedó en la pregunta del tarjetón, y por eso la consulta que eleva el candidato al CNE y fundamentalmente el planteamiento es: existe la posibilidad de realizar una consulta interpartidista. Estas consultas pueden ser de carácter popular o de carácter interno. Como sabemos, pues las consultas populares ya se realizaron el pasado 11 de marzo. Esa posibilidad no estaría, que fuera una consulta una consulta interpartidista popular. La única opción que queda hoy es que sea una consulta interpartidista, pero interna, es decir, el marco de la autonomía de los partidos que conforman la Coalición Colombia y el Partido Liberal, y a través de ese mecanismo de consultas definir cuál es el candidato que podría representar a esa coalición de partidos de cara a la primera vuelta presidencial. Pero en ese escenario, doctor Gómez, el candidato Humberto de la Calle no estaría obligado a reembolsar los recursos invertidos en esa consulta. Esa es una pregunta y una idea que se ha ventilado con frecuencia. Es muy importante que los colombianos sepan que las consultas que se realizaron en noviembre eran consultas en las cuales podían participar todos los partidos. De hecho, el Centro Democrático en un primer momento consideró participar y presentar candidatos en esa consulta, al igual que el partido de la U. Y finalmente el único partido que hizo uso de ese derecho fue el Partido Liberal en el mes de noviembre. Y lo más importante es que el mandato de la consulta es el que no se puede respetar. Eso lo establece claramente la ley 1475. La consulta y el resultado de la consulta es vinculante. Por eso, el candidato del Partido Liberal, que fue elegido el 19 de noviembre, solo tiene dos opciones: o presentarse en primera vuelta o realizar una consulta interpartidista, y en este caso, como lo decía, tendría que ser de carácter interna, para cumplir el mandato y hacer lo que se decidió en la consulta popular el 19 de noviembre. Es decir, si se realizara una consulta interpartidista de carácter interno con los partidos de la Coalición Colombia, no existiría ningún incumplimiento a la decisión de la consulta. Se estaría respetando plenamente la decisión de la consulta y por ende pues tampoco habría lugar a esa tesis que algunos han ventilado sobre la necesidad o la obligación de devolver el costo de la consulta. Doctor Gómez, hay quienes han criticado esta consulta elevada por Humberto de la Calle porque sostienen que el Consejo Nacional Electoral no se puede pronunciar, ya que será el tribunal encargado de resolver una eventual demanda que se presentara en el escenario de que se materialice esta alianza. ¿Usted coincide con esta interpretación? Pues yo, digamos, más que valorar esa interpretación, haré una reflexión sobre las dificultades que ha tenido el Consejo Electoral en el último tiempo para tomar decisiones. No solo desde la conformación de la mesa directiva de quién debía presidir la corporación, sino también sobre distintos asuntos. Entonces, pues una preocupación es los tiempos que pueda tomarse la corporación para discutir estos asuntos. Hemos pedido que se haga con la mayor celeridad. El país está a la expectativa. Hay un número muy importante de colombianos que no están dispuestos a volver al pasado Uribe o no están dispuestos a quedar sumidos en la polarización, y por eso están buscando y viendo en esta posibilidad de una coalición de centro una opción con esperanza, una opción que le da al país una visión de futuro y no de polarización o de volver al pasado. Y por eso pues esperamos que el Consejo interprete ese sentir popular, interprete la expectativa que tenemos muchos colombianos de viabilizar una alianza que le daría al centro político, al centro democrático, al centro de nuestro país, le daría una verdadera
una verdadera esperanza y luz sobre el proceso electoral que se está desarrollando. A Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, muchas gracias por atender a la W, y también a propósito de esta consulta que realizó el candidato Humberto de la Calle al Consejo Nacional Electoral, tenemos en línea al ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán. Doctor Beltrán, gracias por atender a la W, y bueno, con la consulta liberal del 19 de noviembre pasado que dio por ganador a Humberto de la Calle, esa victoria ahora le prohíbe y le exige retirarse del debate electoral. La consulta que se adelantó en el mes de noviembre tenía una pregunta para que los colombianos se manifestaran, si así lo querían, sobre cuál de los dos ciudadanos que a ella se sometieron podría ser el candidato que representara en la contienda presidencial al Partido Liberal. Pero además, en esa papeleta se agregó que se facultaba al candidato para realizar una consulta interpartidista, si así se consideraba conveniente. En términos generales, ese fue el contenido público de la papeleta que los colombianos conocimos. En esas condiciones, pues se definió cuál de los dos aspirantes sería el candidato liberal. Resultó como tal el doctor de la Calle Lombana. Es el candidato oficial del Partido Liberal, pero él puede adelantar consulta interpartidista con otros grupos, con otros partidos políticos, para definir un candidato común. Es lo que dijo la papeleta. De manera que esa consulta interpartidista podría haberse realizado el 11 de marzo. El 11 de marzo no se realizó por circunstancias políticas diversas, y entonces la pregunta es, ¿podría realizarse ahora? Pienso que sí. Ese es un asunto de carácter puramente político, no solamente de carácter jurídico. Definir quién es el candidato presidencial, si hay coalición, si en esa coalición necesariamente no será simplemente sobre la mecánica y sobre los nombres, sino sobre cuál es el contenido programático mínimo, cuáles son los compromisos que hacia el futuro se adquieren, porque no se trata sino nada menos de cómo va a ser el diseño gubernamental y legislativo para los próximos 4 años. Digo y legislativo porque sabemos que el presidente de la República, a través de sus ministros, tiene una función colegisladora. Doctor Beltrán, ¿y tendrá que devolver los 40.000 millones de pesos que costó la consulta liberal? Pues resulta que eso no es lo que costó la consulta liberal, sino las consultas que se habían previsto. ¿Por qué lo digo? Porque otros partidos, como el partido de la U y el partido que se hace llamar Centro Democrático, que no es ni centro ni democrático a mi juicio, también habían solicitado o anunciado su participación en la consulta interna para definir cuál sería su candidato. Finalmente, el partido de la U optó por no tener candidato, y el partido Centro Democrático optó por otro mecanismo distinto al de la votación popular. Es decir, fue una erogación que se hizo por conducto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero para invertir en la posibilidad de que hubiera democracia interna dentro de los partidos para seleccionar su candidato. No fue exclusiva del Partido Liberal, de manera que no veo cuál sería la razón para tener que devolver ese dinero cuando el objetivo se cumplió. Sí. ¿Qué es por cumplir la segunda parte? Sí, pero doctor Beltrán, permítame preguntarle sobre la consulta que se elevó al Consejo Nacional Electoral. Ya le preguntaba a Luis Ernesto Gómez, ex viceministro del Interior, si el Consejo Nacional Electoral debía responder a esa consulta, porque a la postre va a ser ese el tribunal encargado de resolver futuras demandas que eventualmente se presentarían. ¿Para usted el Consejo Nacional Electoral sí debe responder a esa consulta elevada por Humberto de la Calle o no? A ver, los ciudadanos tienen derecho,
en esta Constitución y con la Constitución anterior a elevar peticiones en interés general o en interés particular a las autoridades públicas, y ellas tienen el deber constitucional de responder de manera particular y concreta, dentro de la órbita de sus competencias, desde luego. Por esa razón, hoy prevé la ley estatutaria sobre el derecho de petición que si la autoridad ante quien se formula no se considera competente, debería trasladarlo a la que se considere competente. Pero en este caso, el Consejo Electoral sí tiene un deber jurídico de pronunciarse sobre las consultas que se hagan en torno al debate electoral y a estas candidaturas. Que sea el mismo que eventualmente tuviera que resolver sobre una impugnación a la inscripción, pues si esa situación se llegara a dar, no habría ningún problema, porque la propia ley tiene previsto que si hay impedimentos o recusaciones válidas, lo que en este caso está por establecerse, se debe resolver a través de conjueces. Doctor Beltrán, aprovechando su grata presencia, quiero plantearle el tema que va un poco más allá, es decir, el del Consejo Electoral que termina y por consiguiente del nuevo. En Colombia todo el mundo critica el Consejo Electoral, todo el mundo cree que hay que cambiarlo, pero a mí me parece muy difícil encontrar el mecanismo para perfeccionar ese anhelo. ¿Qué opinión tiene usted de lo que debe ser y de lo que puede ser un nuevo Consejo Nacional Electoral? Doctor Casas, primero permítame expresarle mi congratulación por tenerlo al otro lado del teléfono en este momento, aunque no personalmente en este instante. Y lo segundo, a mí me parece que en Colombia siempre hemos tenido la gran preocupación de establecer quiénes son las autoridades electorales y de garantizarle independencia a las autoridades electorales. Así en el pasado tuvimos la Corte Electoral con muy ilustres magistrados, y luego de la Constitución del 91 hemos tenido el Consejo Electoral. Pero como es un asunto de carácter cívico-jurídico, los partidos políticos siempre han querido estar representados en el Consejo Electoral. Se utilizó una fórmula que fuera en la proporción en que se encontraban que se encuentren representados en el Congreso de la República. Se buscó en una época que fueran elegidos por el Consejo de Estado, o sea que ese organismo, que no pertenece a la rama judicial, sino a la organización electoral del país, es bueno aclararlo, porque son una entidad administrativa no jurisdiccional, hoy está conformado con representación de los partidos mediante el actual mecanismo que se propuso. Ha habido la propuesta de que no sea así, sino que regresemos, por ejemplo, a un organismo único que decida lo electoral, lo que implicaría tocar también la propia existencia de la sección quinta del Consejo de Estado, que se creó luego de haber desaparecido la Corte Electoral. Pero esa propuesta no fue objeto de consideración siquiera en el Congreso que termina. Luego habrá que estar pendientes de lo que determine el Congreso de la República. Que haya un organismo administrativo con origen político, pero que esté sujeto al control de lo contencioso administrativo, es el mecanismo que tenemos actualmente. Me parece que esa es una opción válida en la cual estuvieron de acuerdo los partidos, pero los propios partidos, para perfeccionar la democracia, podrían reemplazarla por otro organismo. Pues al expresidente de la Corte Constitucional, al doctor Alfredo Beltrán, agradecemos mucho por su tiempo aquí en la W. Y a esta hora saludamos al exdirector de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar. Doctor Villamizar, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Bueno, ya escuchamos dos voces autorizadas que aseguran que sí se puede materializar una alianza entre Sergio Fajardo y Humberto de la Calle y que es viable jurídicamente a pesar de que el doctor de la Calle participó en una consulta. ¿Usted coincide con ese punto de vista? No, yo he sido muy claro en eso, he manifestado mi posición y si hemos hecho un análisis jurídico muy juicioso. Yo pienso que es absolutamente clara y tajante la ley 1475 en su artículo 7º, donde señala la obligatoriedad de acatar los resultados de las consultas. Y es que esto tiene más allá de lo jurídico, tiene un argumento muy de fondo y muy de sentido común. Y es que no tiene absolutamente ningún sentido que un partido como el Partido Liberal haga gastar al erario cerca de 35.000 o más millones de pesos para que luego su candidato simplemente se retire y adhiera a otra candidatura. Eso es un despilfarro de recursos, pero además, como lo he dicho, abiertamente ilegal según el artículo 7º de la ley que les mencioné. Pero, doctor Villamizar, en el tarjetón de la consulta que se llevó a cabo en el mes de noviembre, ¿se habría la posibilidad que el ganador de esa consulta participara a su vez en otra consulta interpartidista? Entonces, ¿por qué, a pesar de lo que dice ese tarjetón, no se podría adelantar? Pues mire, yo pienso que la redacción de la pregunta del tarjetón no puede ir en contravía de una ley estatutaria. Estamos hablando además de una ley estatutaria que rige temas de participación, derechos fundamentales. Y entonces yo pienso que por más redacción que le hayan metido a esa pregunta no puede ir en contravía de la ley. Eso equivaldría, por ejemplo, a que la tarjetón hubiera dicho que el candidato que gane la consulta puede volarse los topes electorales, entonces queda facultado para hacerlo. Eso no tiene lógica, no tiene mayor sentido. Pero además, aún acogiendo esa tesis que, repito, no comparto, la registraduría definió la fecha del 11 de marzo para hacer las consultas interpartidistas, que de hecho fue lo que hicieron Marta Lucía Ramírez e Iván Duque en su consulta interpartidista y lo que hizo Petro también en su consulta. Es decir, ya la fecha para realizar esas consultas ya pasó, era el 11 de marzo. Entonces ahora lo que francamente yo no entiendo, más allá de generar un poco de ruido mediático, no entiendo qué pretenden las dos campañas con esta intención, porque ni creo que sea viable jurídicamente, ni creo que haya espacio además para realizar dicha consulta interpartidista. Y esto valga decirlo, lo dijo el senador Juan Manuel Galán hace ya varios meses, el año pasado, cuando él se marginó de la consulta liberal, les señaló y les dijo que estaban planteando hacer una consulta interpartidista que la misma ley, prohibía. Yo creo que los hechos le han dado la razón al senador Galán, y ahorita estamos frente a una especie de show mediático que creo yo no tiene piso jurídico y que no va a llevar a ninguna parte. Bueno, pues es Andrés Villamizar, exdirector de la Unidad Nacional de Protección. Muchas gracias.